Viernes 5 de mayo, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este programa, a esta revista de prensa, el recorrido que hacemos cada día por los titulares de los periódicos que se publican en la provincia de Córdoba, ya lo saben, Diario de Córdoba, a veces El Día de Córdoba, también como siempre, vistazo a la prensa digital. Avanza la semana, hay muchos temas propios, hoy hay menos patios, aunque siga habiendo mayo festivo en las portadas. El diario, hoy hablan muchos periódicos de economía. El Diario de Córdoba ha empezado a abrir su portada hoy hablando de pensiones. La pensión media de Córdoba, de los cordobeses, no alcanza para pagar la plaza de una residencia. De hecho, no llega ni a la mitad. La prestación es de 900, la media, la prestación media es de 993 euros al mes, cuando el precio de las camas privadas ronda los 1.900, ronda o de ahí para arriba. Poco menos de la mitad, el 47% de las 5.838 plazas que tiene la provincia están concertadas para atender dependientes. Concertadas no significa que sean gratis, significa que son asequibles, pero no son gratis. Ahora hablamos de este asunto. La foto que firma Casavi, pues habla de la fiesta de mayo, pero no en Córdoba, sino en Cañete de las Torres. Cañete convierte en mayo sus calles en flor. Ya saben que bueno, hay una actividad que organiza el Ayuntamiento de Cañete de las Torres, que cada año va cogiendo peso. Cañete está muy cerquita de Córdoba y es bastante habitual las excursiones, tanto de cordobeses como de turistas que están en la capital pasando un día y que se acercan a Cañete a ver esa explosión de flor también en las calles de Cañete. En esta ocasión está inspirado en el mundo del circo y en su entorno. Creo que es muy interesante, luego hablamos de este asunto también, muy interesante el tema, hemos hablado muchas veces, de ampliar la oferta, de que no sea solo venir en el autobús, darte una vuelta por el Alcázar Viejo, volver al autobús y a casa. El diario ABC habla hoy de varios asuntos en su portada y tenemos, por ejemplo, los ocupas que ponen el foco ahora en las parcelaciones de Córdoba, la información de Rafa Aguilar, interesante, luego hablamos de ella. La Universidad de Córdoba, que haya serios indicios de lo que podría ser el Teatro Romano en Torre Paredones, también muy interesante. Y también alguna información de campaña, por ejemplo, que Vox propone bajar los impuestos y tasas del Ayuntamiento hasta el límite, hasta el máximo posible. Hay que, bueno, cada uno tiene su idea, yo no me parece ni mal ni bien, pero los impuestos y tasas son los que permiten pagar servicios públicos. Antes hablábamos hace un momentito de las tasas, de la residencia. Si no hay dinero para pagar impuestos, no sé quién pagará la residencia. No, el Ayuntamiento evidentemente no, porque no hay una sola residencia municipal, que habría que planteárselo seriamente, pero creo que los impuestos y tasas que pagamos sirven para algo. Eso de no pagar impuestos y tasas tiene el problema de que no se pueden prestar servicios. El diario El Día habla del empleo, del paro, porque ayer lo comentábamos ya, ayer en información no publicada en internet, hoy aparece en los periódicos. Córdoba tiene 5.800 personas en el paro, menos que hace un año, una cifra muy interesante, lo comentamos ya ayer, luego damos una nueva pincelada. La foto, una foto doble, Miguel Ángel Salas y Juan Ayala, para las campañas electorales de Partido Popular y PSOE, que lanzan sus programas. Bellido apuesta por los parques y la logística, Hurtado por el empleo público y la lucha contra el cambio climático. Bueno, realmente son muchas más las propuestas que hacen. Ha habido aquí una concreción total en cuanto a los programas. Hay muchas más propuestas que hace el Partido Popular, muchas más que hace el PSOE y también el resto, lógicamente, de formaciones políticas. Hayan índices del Teatro Romano de Torre Paredones, dice el diario El Día, comentaba antes, también lo hemos visto en ABC. Una prospección identifica una estructura semicircular, lo que sería un teatro romano, de 50 metros, de unos 50 metros. Y la parte alta, Juanito, que asume el fracaso del Córdoba y se ve con fuerza máxima para seguir. Ya también hablamos ayer de que el cordobesismo, o parte del cordobesismo, está centrando sus críticas en Juanito, Juan Gutiérrez, el director deportivo del Córdoba, a quien acusan de no haber planificado bien la temporada, de no haber sabido gestionar el vestuario, el banquillo, de que se fueron la mitad de los jugadores
porque no hubo una buena gestión y que los que llegaron no estaban a la altura de los que se fueron. Es cierto que es complicado, habitualmente es extraño ver que un equipo que marcha líder, como ocurrió en la primera vuelta, se le escape la mitad de la plantilla en el mercado invernal. Lo lógico sería al contrario, que fueran llegando refuerzos, no que se fueran los que hay. Si es culpa de Juanito, o es culpa de la dirección, o es culpa del entrenador, pues yo no sé de quién es culpa. Desde luego, el cordobesismo está mirando sobre todo a Juanito en esta búsqueda de culpables. Bueno, vamos por el principio. Por el sumario hemos visto, por los titulares, hemos visto el titular del Decano, del diario Córdoba, que habla de pensiones y de residencias. Como hemos leído en la apertura, la pensión media en Córdoba apenas paga la mitad de una plaza en una residencia. Como les digo, la pensión media en Córdoba está en 993 euros al mes, la pensión por incapacidad un poquito menos, 963, la de viudedad bastante menos, 729 euros, y la no contributiva, pues todavía mucho menos, la mitad, 488 euros. Claro, con esas pensiones, con esas pagas, es imposible hacer frente a una pensión, a una residencia privada, que está de 1.900 hacia arriba, 1.900 en habitación compartida, 2.700 una habitación individual en una residencia privada. La única salida que les queda a las personas mayores que tienen necesidad habitacional, pues irse a una residencia con una plaza concertada. En la mayoría de las plazas que hay, la mitad son concertadas, pero es que las plazas públicas que hay, solamente quitando la del Figueroa, que la gestiona la Junta directamente, el resto son residencias públicas que gestiona una asociación, con lo cual casi es privada también. ¿Cómo funciona habitualmente? Funcionan, pues, el usuario, el residente, lo que hace es que entrega el 75% de sus ingresos. Es decir, si la paga es de 1.000 euros, por redondear, pues 750 euros lo aporta a la residencia y el resto, esos 1.000 euros que faltan, los pone en la Administración, en este caso la Junta de Andalucía, que es quien se ocupa de este asunto. Siempre que la paga, si la pensión es muy alta, que algunas hay muy altas, que no supere el 90% del total. Claro, Amalia Pedraza, que la conocerán porque es portavoz de la plataforma Pensiones Dignas, esta mujer fue directora de la residencia del Parque Figueroa, cuando estaba en activo. Ella recuerda que, bueno, que puede parecer justo que una persona solo aportando el 75% de su paga pues tenga derecho a una pensión, perdón, a una plaza en una residencia, pero recuerda que para muchas personas eso les supone dejarle para todo el mes 80 o 100 euros en el bolsillo, porque son pensiones algunas muy bajas. Si se entrega las 3/4 partes a la residencia, lo que te queda del bolsillo es, pues eso, pues para darle a los nietos 1 euro cuando vienen a verte, porque no queda para más. Es cierto que tienen la comida resuelta, es cierto que tienen también el alojamiento, pero bueno, el ocio, por ejemplo, el ir un día al cine o ir un día con los compañeros a jugar a las cartas o al dominó al bar del barrio, se sale del presupuesto. Con lo cual hay un gran problema, tanto por la ausencia de plazas públicas, que es quizá lo que resolvería esta situación, como también porque muchas de las personas que intentan entrar en residencia no tienen reconocida la dependencia, solamente se admite para el grado 2 y 3. Y hay muchas personas que están a la espera, ahí no sé si anda por la cifra, creo que son 8.000 las personas que están esperando que se les valore. Si no se les valora, no pueden tener derecho a una prestación. Y luego hay que esperar que queden plazas. Dice esta información que el 98% de las plazas concertadas están ocupadas, quedan pues, un centenar de plazas, con lo cual no es fácil. Primero que te valoren, después que te den la plaza y luego poder hacer frente al pago. Hay muchas personas mayores que, bueno, vivían en un piso, lógicamente, que han tenido que vender el piso para pagar la residencia, porque un piso que ellos pretendían dejarlo de herencia a sus hijos, ¿no? Bueno, pues tienen que venderlo para poder hacer frente a este pago. O que los hijos, cuando puedan, ayuden a los padres, que en ocasiones saben que es casi al contrario. También dice Amalia Pedraza en esta información de Pilar Cobos que ha habido casos en algunas residencias de que los hijos sacan a los padres de la residencia para llevárselo a casa y quedarse con la pensión, poder vivir de la pensión porque no le llega con el sueldo. O sea, que no es que el hijo ayuda a los padres, sino que los padres pensionistas están ayudando a veces a los hijos. Creo que tenemos un problema con la atención a las personas mayores
y que no hay administración que la resuelva. No culpo ni a una ni otra, porque todas están implicadas, Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno central, y un partido ni otro, porque todos están gobernando en un sitio u otro. Es decir, que creo que es un problema del sistema. Encima con la amenaza permanente de rebajar pensiones, de acabar con las jubilaciones, creo que hay que pensar un poquito más. Y por eso decía antes con lo de los impuestos, que hay que pensar que todo este sistema funciona a base de impuestos y que esa política de recortar impuestos, pues está bien cuando pagan muchos impuestos, pero está mal cuando necesitas que el gobierno o que los gobiernos o que la administración te eche una mano. Más cosas. El diario ABC abre hoy con el tema de los ocupas, lo hemos visto antes. Titula los ocupas ponen el foco ahora en las parcelaciones de Córdoba, la información que firma Rafa Aguilar. Bueno, yo no me gusta corregir a los compañeros, pero cuando luego se lee el artículo se corrige el solo. O sea, la información corrige el titular. La información dice que por el momento existe tranquilidad, entrecomillado, las ocupaciones no se han movido desde hace unos 3 años, con lo cual ese ahora, que yo a veces tanto critico los adverbios, pues no tiene mucho sentido. Los ocupas ponen el foco en las parcelaciones, quizá porque hay pocas ocupaciones en la capital y eso hace que las pocas que hay estén en la periferia. El balance que se hace en esta información es que de un año a otro se han reducido las ocupaciones del 2021 al 2022, que son los últimos años que se han baremado, que el año pasado hubo un total de 174 denuncias, pero claro, las denuncias, cuando hablamos de ocupación, a veces tenemos en la cabeza pues un grupo de ocupas con su perro, con su flauta, invadiendo una vivienda. Pero solo el 0,8%, es decir, que de 164 habrá, pues, tendré que hacer la cuenta, pero una o dos o tres, son allanamientos de morada. El resto son una usurpación del derecho de uso, es decir, entrar a una casa, bien habiendo pagado la primera mensualidad, o una casa que está abierta, o una casa que se ha ocupado de alguna manera inicialmente con algún tipo de derecho. Y luego la usurpación porque no se tiene para continuar ahí. Pero el otro concepto, el concepto que a veces nos venden el estereotipo de un grupo de ocupas que llega a una casa, de una patada a la puerta y se mete dentro, solo es el 0,8% de 174. Es decir, que sale, pues eso, 2, supongo que habrá un par de ocupaciones de este tipo en todo el año. Y el tema que se refiere esta información sobre parcelaciones fue un episodio que ocurrió hace algunos años en los Encinares de Alcolea, en una urbanización de Alcolea, donde es cierto que hubo varias ocupaciones en parcelas que estaban juntas, parcelas que no se estaban ocupando y que fueron ocupadas por estas personas. Se provocó aquello un pequeño revuelo, la mayoría se resolvió ya, y de aquella historia pues ha quedado algún rescoldo, pero repito que la información no parece que sea, que leído así como está, parece que el que tenga una parcela que vaya corriendo y que ponga un perro en la puerta, una alarma, pero luego lo que se extrae de la lectura es mucho más tranquilo, afortunadamente para todos. Yo creo que también Rafa Aguilar se alegra de que eso sea así, pero no es tan grave como aparentemente refleja esa información. Más cosas. El diario El Día abre hoy hablando en la portada del tema del paro, en la portada en papel, que ya comentábamos ya ayer. Córdoba tiene 5.800 personas en el paro menos que hace un año. Cordópolis, por ejemplo, puntualiza que la capital ha bajado el paro en 500 personas, que es un número importante, en 500 personas en el último mes, en abril. O sea, reducir medio millar de personas en la capital solo es importante. El diario Córdoba también trae información sobre ese asunto. Córdoba tiene el mayor nivel de empleo en 15 años, con 304.831 afiliados. Saben que en el entorno cuando se habla de información de empleo, de paro, aparecen muchos factores cruzados, ¿no? Muchos parámetros. Primero, en lo que hablamos ahora es cuando se habla de la lista del paro, se habla del paro registrado, es decir, personas que están inscritas en la lista del SEPE o en la lista del SAE, Servicio Andaluz de Empleo, el SEPE, Servicio de Protección del Empleo, y no es el paro que hablamos cuando referimos a la EPA, a la encuesta de la EPA, que es una encuesta de población activa. Esto es paro registrado.
Luego hay varios factores que siempre puntualizamos. Primero, que suba o baje el paro depende de muchos factores. Primero, la estacionalidad. Segundo, depende de la población, porque cuando hablamos de porcentaje no es lo mismo si la población, si ese mes se han perdido 1.000, 2.000 personas que se han ido a otro sitio a vivir, el paro quizás se reduzca, pero no es que haya habido, no hay empleo, es que se han ido. Pero este factor, este elemento, el de la afiliación a la seguridad social, sí que es muy importante. Son 305.000 personas, creo que es el dato mayor en los últimos 15 años, creo que es la serie histórica, porque antes nunca se alcanzaría eso. Y luego pues encontramos con que, ahí tiene una gráfica del diario Córdoba, ahí a la derecha ven el paro en los municipios, y como en Córdoba capital hay 31.000 parados, por eso que recortar 500 es mucho, un gran recorte, es el 6%. Luego en Baena hay 1.100 desempleados, en Cabra 1.400, Lucena 3.700, y también depende mucho, lógicamente, de la población, y vean al lado el porcentaje, como por ejemplo en Alba del Río se redujo el paro del 11%, la campaña agrícola que se extendió también en parte hasta abril, la naranja en ese caso, ¿no? En otros municipios, pues 10% en Pozo Blanco, 10% en Puente Genil, o sea, cifras todas ellas, en Baena el 17%, también relacionado con la última parte de la recogida de la aceituna y también con la temporada alta, en Baena Semana Santa, por ejemplo. Es decir, que hay una serie de factores, vean en el gráfico de la izquierda, cómo por sectores servicios acapara la mitad de los nuevos empleos o de la salida del desempleo. La agricultura se sostiene para ser abril, que habitualmente abril no es un buen mes para la agricultura. La naranja y sobre todo la aceituna termina mucho antes, en febrero, marzo, se mantienen unas labores después de la aceituna, pero entre que está lloviendo poca agua y poca cosecha y que la aceituna fue también temprana, creo que debe ser por otros factores que yo ahora el campo tampoco controlo. Y el gráfico en la línea de la sierra esta que hay arriba habla de la evolución del paro. El paro va en descendente, si miran el principio de la curva y la última verán que va mucho más bajo, pero esos altibajos que se ven, que comentamos ya ayer, pues tienen que ver con las temporadas altas y bajas en el empleo. Si en vez de estar en Córdoba estuviese en una ciudad industrial, pues yo decía ayer Vizcaya o no sé, o Pontevedra, pues probablemente sea una raya, y también bajaría y subiría, pero no con esos altibajos, porque aquí depende mucho de la estacionalidad. El paro aumenta en febrero, marzo, aumenta en septiembre, o sea, en noviembre, baja en mayo, baja en abril, baja en Navidad. Es decir, que hay una fluctuación, sube en agosto, hay una fluctuación que depende básicamente del sol, en todos sentidos, o de la temperatura. Cuando hace mucha calor, que el personal turista no viene a Córdoba, cuando llueve mucho, el campo, o cuando no llueve, como en este caso, el campo se resiente, cuando hay faena agrícola, sobre todo la aceituna o la vendimia o la naranja, que genera mano de obra, pues hay más empleo, cuando hay temporada baja, pues no. Es decir, que estamos en una estacionalidad absoluta, y yo siempre lo digo, es muy difícil consolidar una economía familiar cuando depende de ese vaivén, porque en cada una de esas curvas hay personas que acaban en el desempleo. Y hay personas que lamentablemente les cuesta mucho incorporarse al mercado laboral. Es decir, que tiene más profundidad de lo que parece esta estacionalidad, que todo el mundo se empeña en pelearla, pero que nadie acaba dando con la tecla y resolviendo cómo es posible, cómo se puede recortar eso. El último gráfico que queda en este gráfico completito que ha hecho el Diario de Córdoba es sobre la variación por provincia. En Córdoba tenemos un descenso del 8,4, en Jaén un 11,4, en Granada un 6,6, Almería un 7,9, Málaga un 8,5, muy parecido al de Córdoba, Sevilla también, Cádiz también, Huelva un poquito más, el tema de la fresa supongo, o el tema de la agricultura. Tampoco controlo yo mucho el tema de las cosechas, de la estacionalidad, así que tampoco quiero meter la pata. Supongo que la explicación es la agricultura y sobre todo el sector servicios. El sector servicios, el turismo, la hostelería y el comercio. Bueno, decía yo que eso es la portada del día, pero aparte de esa portada hay otra en la versión en papel, en versión digital muy interesante, que habla del cambio climático o de cómo combatir la emergencia climática. Muchas veces cuando hablamos del exceso o la temperatura que está creciendo por encima de lo normal, que es algo evidente, o la sequía, hoy habla el diario Cordópolis de que Córdoba sufre la sequía meteorológica más prolongada desde el año 59, en cuanto a años seguidos, ¿eh? No ha habido años más secos que este que llevamos,
pero que se han seguido tantos años desde el 59. Bueno, parece muy difícil combatir los efectos del cambio climático, porque ya hemos dado por perdido esta guerra, el mundo se está calentando, la Tierra se está calentando, y ahora lo que intentamos es evitar pues, asfixiarnos más que otra cosa, porque parece que no hemos hecho las tareas en cuanto a emisiones. Ha habido algún truquillo que hemos intentado por ahí, que bueno, al final nos hemos hecho trampas al solitario. Pongo el ejemplo de la zona de emisiones, de bajas emisiones del ayuntamiento. ¿Cómo se corrige, cómo se cumple la ley? Pues poniendo un cartel que diga por aquí no pasan los vehículos contaminantes. Al final contaminan más que antes, hay más vehículos y contaminan más, con lo cual hacemos trampas, se cumple la ley, pero nosotros mismos estamos tan contentos porque podemos pasar por el coche, por la calle Alfaro, sin darnos cuenta que estamos provocando unos efectos muy perversos, muy nocivos. Bueno, esto es lo que decía yo en diario en el Cordópolis, que refleja cómo la sequía es más prolongada, la famosa pertinaz sequía. Ha habido hasta 9 años, creo haber leído, hasta 9 años más secos que este que llevamos, a pesar de lo que parece. Pero el problema es que en los últimos 5 años no se ha pasado de media de 400 litros. En los últimos 8 años no se ha pasado de 440 litros, cuando la media, de los picos, hay años de 1000 y pico litros anuales. Este año no va mal la cosa, aunque parezca mentira, llevamos 300, no sé cuánto, 60 litros, el año comenzó en octubre. Pero el problema es que llevamos muchos años arrastrados, ven como los últimos años son años muy bajitos y eso hace que, a pesar de que el año no sea especialmente malo, pero sí que llevamos 5 años muy, muy malos, y 5 o incluso 8, y eso hace que los pantanos estén secos, que los acuíferos estén esquilmados y que la cosa vaya a peor, y que incluso haya algunas cosechas, me refiero a leñosos, por ejemplo el olivo, que suele aguantar bien la sequía, que se esté empezando a resentir. Decía yo que en el diario El Día hablan hoy de una solución, por ejemplo, titula Bosques urbanos para bajar hasta 3 grados la temperatura del casco histórico. Ayer se celebró el foro Unilectric, son una empresa cordobesa. Bueno, pues el foro Unilectric sirvió para muchas cosas y entre otras para presentar una serie de proyectos de la Universidad de Córdoba que habla de esto, por ejemplo. Un proyecto de la Universidad de Córdoba baja 20 grados la temperatura del aire en barrios enteros. Se refiere lógicamente el aire en las casas, no en el barrio. Pero sí que habla también, se lo comentaba antes, de que un bosque urbano podía bajar hasta 3 grados la temperatura de un barrio en la calle. Es decir, que ya que vamos a dar por perdido ya la pelea contra vamos a aceptar que el planeta se calienta, al menos intentemos que la zona donde vivimos pues se mantenga de cierto confort, ¿no? Este asunto que habla de 20 grados es con un sistema sostenible de emisiones no contaminantes, mucho más baratas, o sea, calefacciones, refrigeraciones mucho más baratas y menos contaminantes, más sostenibles, que funcionarían por grandes manzanas, no ya casa a casa, no con el split que tenemos en el salón para poder dormir la siesta, sino en barrios enteros, de manera que serían mini plantas solares, fotovoltaicas o algún tipo de energía, de otras energías, que permitirían, pues eso, hacer una especie de aparato de refrigeración comunitario. Lógicamente, la aplicación inicial sería para barrios nuevos y quizá poco a poco, igual que se está haciendo ahora con el Figueroa o se plantea con Ciudad Jardín, que es rehabilitar energéticamente un barrio, ir incorporando tecnología para conseguir pues ese confort térmico que nos permita al menos no pelear con poder sobrellevar este cambio climático. Y luego el tema del urbanismo, el urbanismo verde o sostenible, todos los políticos lo veíamos ante la portada del diario El Día, que Bellido promete más zonas verdes, que Hurtado promete también medidas contra el cambio climático, también lo ha hecho Izquierda Unida o Hacemos Córdoba, en todo el mundo. Quizás Vox son un poco más tímidos en este asunto, pero el resto de partidos todos proponen medidas para combatir el cambio climático. Pero creo que es que ya están las medidas, otra cosa es que las apliquemos o no. Ayer hubo un debate, o antes de ayer hubo un debate en la Facultad de Derecho, muy interesante, del colectivo Prometeo, sobre sostenibilidad ambiental, sobre movilidad. Y lo que decían ellos es que no quieren más promesas, que quieren que se cumpla lo que ya está. O sea, ya existe una ley de movilidad urbana en Córdoba que, si se aplicara, reduciría las emisiones. Ya existe un plan de emergencia climática, ya existen medidas para fomentar todo esto. Córdoba fue pionera en su día en el carril bici, que luego se abandonaron prácticamente. Fue pionera en el uso de microbuses menos contaminantes, que luego poco a poco se fueron abandonando. Fue pionera en la peatonalización de calles,
que también cada vez que se plantea alguna propuesta nueva hay un debate ciudadano. Fue pionera en propuestas de las supermanzanas, que luego nunca se han llevado a cabo. Es decir, que propuestas hay. Otra cosa que luego los gobiernos municipales todos, y en los últimos 10 años ha gobernado Izquierda Unida, el PP y el PSOE, y Ciudadanos, es decir, que no, se puede echar la culpa a todos, luego no se aplican las medidas que ellos mismos proponen, ¿no? Y aprueban. Así que, bueno, bienvenidos sean. Las zonas verdes, dijo ayer Bellido que quería duplicar las zonas verdes de Córdoba. Me parece genial que lo quiera hacer. Lo que queremos todos es que lo haga, si es alcalde a él o quien lo sea. No solamente que lo quiera hacer, porque como digo, luego ese tipo de medidas, cuando luego llega a la práctica, pues no se llegan a ejecutar por la razón que sea, un tema presupuestario, un tema de gestión, un tema de lo que fuera, ¿no? De disponibilidad de suelos, pero se llegan a ejecutar. Y este proyecto, como el que, volviendo un poco a lo que decía, a lo que empezábamos, ¿no? El tema del Forum Electric y el proyecto de la UCO. Hace mucho tiempo que ya se sabe cómo rebajar el calor en la calle, cómo sustituir el hormigón por parterre o por espacios de tierra, cómo sombrear las calles, impedir que esté tanto tiempo el sol calentando las aceras, cómo evitar que los aparatos de aire acondicionado lancen aire caliente a la calle, porque al final, claro, el grado que sacas de dentro lo pones en la calle o lo pones en altura, o al final está recalentando las calles. Todo ese tipo de medidas se podían aplicar, algunas de manera inmediata, otras a medio plazo, otras a largo plazo, pero al final no se acaban haciendo, con lo cual todo esto que proponen los políticos, bueno, está muy bien, habrá que votarle, algunos habrá que votar, pero luego la práctica, creo que pocos han llevado a la práctica lo que están proponiendo. Más cosas, vamos terminando. Dice el diario Córdoba que concluyen las pruebas previas a la aplicación del ozono al agua en la Colada. Saben el problema que tienen en la sierra, saben que el pantano de la Colada, que es el trasvase, el único trasvase posible. Hay otra polémica con este sentido. Por ejemplo, leo en ABC, Salud acusa al gobierno de hacer el trasvase a sabiendas de la mala calidad del agua. Pero es que no había otro trasvase posible. Es cierto, todos sabíamos que el agua de la Colada no era de máxima calidad. De hecho, si recuerdan, cuando empezó el debate, se hablaba de que no se quería mezclar el agua de la Colada con el agua de Serabollera. Luego, al final, como se quedó sin agua, no hay que mezclar nada, era trasladar el agua solo, trasvasarla, llevarla, porque se consiguió acabar con todo un pantano. Pero todo el mundo sabía que el agua no era de la máxima calidad. El verano pasado, si recuerdan, se prohibió el baño en la Colada. Hace unos días, ayer creo, se concedió una bandera azul para la playa de La Breña. Esta, la de la Colada, pues se prohibió el baño directamente por su contaminación. Es decir, que nadie dudaba de que el agua de la Colada no era apta para el consumo humano. Pero claro, todos sabíamos que el agua, ninguna agua es apta en principio si no se potabiliza. El agua que hay ahora mismo en Guadalmellato y en Navallana, que luego sale por los grifos de nuestras casas, se potabiliza, se trata. Y en este caso había que tratarlo. El agua que se toma de la Colada era un agua no potable que se potabiliza. El problema ha sido que ha habido un exceso de carbono orgánico, como bien saben, que ha obligado a un paso más, que es esta ozonización del agua, que ya por fin parece que ha terminado esa prueba. Esto que estamos viendo creo que es la estación depuradora de agua potable de Belmez, donde está llegando el agua de la Colada, y aquí se supone que para sacarla limpia. El máximo que se recomienda de carbono orgánico es de 7, actualmente estaba en 9, es decir, que hay que rebajarlo, pero es que cuando llega el agua de la Colada aquí, viene con 34, o sea que se baja de 34 a 7, o sea, 34 a 9, y hay que rebajarlo aún más a 7. Es decir, que yo creo que el paso es posible. Si no se hubiese hecho lo que ahora critica tanto el gobierno de la Junta, lo hizo ayer la consejera Catalina García, lo leo como le digo en ABC, Salud acusa al gobierno de hacer el trasvase a sabiendas de la mala calidad del agua. Si no se hubiese hecho ese trasvase con agua no potable, para luego tratarla, hoy no habría agua en ningún grifo de Pozo Blanco o de los Pedroches o del Guadiato. Ahora al menos sale agua para ducharse, para lavar los platos, sale agua para fregar.
Si no fuera así, no habría agua. Habría que llevar agua en cisternas, no solo para beber, como está ocurriendo ahora, sino también habría que llevar agua para ducharse, para fregar, para lavar los platos, para regar las macetas. Es decir, que una parte importante se ha salvado gracias a este trasvase que efectivamente se ha hecho con una agua de mala calidad, agua no potable, pero al menos se ha mandado algo de agua, porque en caso contrario hubiera sido una auténtica tragedia. Ahora se están mandando 5 litros de agua por habitante, son 80.000 habitantes, haga la cuenta. Eso es para beber y para cocinar, porque tampoco se recomienda que el agua se use para la cocina. Hay vecinos que compran agua embotellada, porque bueno, prefieren tener en su casa una garrafa de agua que tampoco sale tan caro. Pero si hubiese que llevar agua no solamente para beber, no solamente para cocinar, sino también para fregar el suelo, para ducharse o para regar las plantas, pues habría que enviar mucho más de 5 litros por vecino y eso parece inviable o parece muy complicado. Bueno, nos queda el deporte. Yo, como se me ha echado el tiempo encima, le dejo que sean Fernando López, Nacho Serrano y Raúl Díaz que durante el día les cuenten el próximo encuentro de Córdoba. Sí, hablar de Juanito, que como les decía, es el gran chivo expiatorio, o al menos así parece que la afición del Córdoba, o parte de la afición del cordobesismo, señala como culpable de esto. Bueno, habló ayer, creo que estuvo en la SER ayer, y habló y reconoció que si no se llega a pelear por el ascenso será un fracaso. Ya digo yo que va a ser complicado pelear por el ascenso, con lo cual, bueno, mira, reconocer que la temporada ha sido un fracaso y un fiasco, pero seguro que hay más información en lo que ofrezcan los compañeros que entienden de esto, tanto Fernando López como Nacho Serrano como Raúl Díaz en el informativo. Así que hasta que llegamos. Bueno, antes de irnos, un mensajito rápido. ¿Sabías que con el plan Amistad de PTV se puede ahorrar hasta 60 euros en la factura? Bueno, pues nosotros se lo facilitamos, ese ahorro, ahí tienen. Por cada amigo que es presente tendrá 60 euros de descuento. Llama al 1650 y pues no pare de ahorrar, se van sumando. Para descubrir qué regalos tiene el plan Amistad, se puede entrar en www.planamistad.com o dándole escaneando este código que hay aquí con el móvil, aparece la página esta donde está todo el catálogo de regalos de Plan Amistad. Con PTV la amistad no se compra, se regala y encima pues ahorramos un dinerillo. Hasta aquí llegamos, como les digo, más información en las páginas web de cada uno de los periódicos, en las radios, prensa digital, en la tele sobre todo, y el próximo lunes volvemos con mucha más información. Hasta entonces, feliz fin de semana y gracias por su atención.